Pedía yo y pido que para evitar cualquier suspicacia, las personas que no tienen que estar en esta sesión, por favor, sean retiradas. Que no haya nadie que diga es que yo ahí estaba por accidente o porque creí que debía haber estado. Es una sesión de la Comisión Permanente y quienes somos integrantes debemos de estar. Por favor, señor presidente, lo pido de la manera más atenta. Es procedente que las personas, aun siendo legisladores, que no formen parte de la Comisión Permanente, no estén en el salón de sesiones, sobre todo considerando lo que pasó en la última sesión de la Comisión Permanente. Dígame, senador Añorbe Baños, ¿con qué objeto? Presidente, solamente como moción de ilustración, adelante, que tengo aquí el tema, yo quisiera, si me lo permite, que se pusiera en relación a este mismo punto. Sí, un momento. Yo quería leer las comunicaciones para continuar. Hay un llamado que es atendible, que a quienes no son legisladoras integrantes de la Comisión Permanente no permanezcan en el salón. Entonces, apenas se hayan desahogado las comunicaciones, si hay algún comentario adicional, con mucho gusto les doy la palabra. Entonces, pedimos que quienes no son integrantes de la Comisión Permanente, por favor, abandonen el salón. A ver. Sí, sonido en el escaño del senador Moreno Cárdenas. A ver, nosotros hemos estado de acuerdo y yo creo que… Un momento, seguimos con problemas de sonido. A ver, ajusten el sonido ahí en el escaño del senador Moreno. ¿Se escucha bien? Yo creo que me escuchan, ¿no? Ahí está. Gracias. Aquí me escuchan, Ahí está. Está bien, gracias. Presidente, todos y los que integramos la Asamblea estamos de acuerdo que pasa casi siempre de manera sistemática que en la integración y los trabajos de la Asamblea hay muchas gentes que no son parte de la comisión, asesores, gente que apoya, y estamos de acuerdo en que quienes no son parte de la Comisión Permanente no estén aquí. Pero los legisladores, todos los legisladores, pueden pasar y estar en las comisiones, aunque no participen. Eso sí, mostrando disposición, respeto y trabajo a quienes integramos la permanente. Tan es así que el coordinador del grupo parlamentario ha solicitado una moción de ilustración y un video que puede pasarse. Es atendible la petición. Gracias. En el sentido de que cualquier legisladora puede estar. Hay precedentes de legisladores y legisladoras que no son parte de la Comisión Permanente que han asistido, y hay precedentes de legisladores y legisladoras que no son parte de la Comisión Permanente y además de asistir han estado participando, así es que ahí firmemente exigimos que cualquier legisladora que no sea parte de la permanente no tiene derecho a intervenir. Diputado Godoy y luego el diputado Moreira. ¿Con qué objeto? Un momento, porque ahí está ya el sonido. Adelante. Sí, es una moción de orden, presidente. El artículo 13 de las reglas, en su fracción tercera, establece las atribuciones de la mesa directiva para tomar las medidas que sean necesarias para mantener el orden y el respeto, además de la seguridad. Yo siempre he sido respetuoso de que estén presentes legisladoras y legisladores que no son o que no somos de la permanente. Pero en este caso concreto, yo sí tengo un señalamiento que hacer. El senador Pablo Angulo fue de los que participó antier en las agresiones. Él fue de los que se subió a la
tribuna de la mesa directiva, porque no estaba el presidente abajo, estaba arriba. Y por lo tanto, a mí me parece totalmente atendible el planteamiento de la presidencia, que en todo caso, pues que tome el acuerdo con la mesa directiva para que sea conforme a lo previsto en este artículo 3. Muy bien. Diputado Moreira. Y está también el diputado tiene Mancilla. Justo También lo está que el estamos diputado comentando, un segundo, justo lo que estamos comentando es, fíjense, voy a dar la palabra al diputado Moreira que lo solicitó, pero no creo que gastemos la pólvora en infiernitos y justo es lo que vamos a discutir. Y lo que vamos a discutir es que dentro de la agresión que se dio hace 2 días, 3 legisladores del Partido Revolucionario Institucional no eran miembros de la Comisión Permanente y estuvieron en la agresión y 2 directamente en la agresión. Y uno de ellos se encuentra aquí. Diputado Moreira. Y dos que estuvieron y uno que agredió directamente. Diputado Moreira. Gracias, señor presidente. Para 3 cosas. La primera, usted sabe que cualquier legislador puede estar acá siempre y cuando no haga uso de la voz ni vote. Y pueden estar en todas las comisiones. Sería muy mal precedente que ahora se ficara eso. Incluso como precedente, le pido que se haga la moción de ilustración, en una de las cuales usted, no siendo miembro de la permanente, se encuentra acá. Esa es la primera. La segunda, al contrario, yo pediría que personajes que están acá, allá, nos digan quiénes son y por qué se colocan ahí. ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué se colocan allá? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué está cercado el Senado con granaderos? Si somos 3 personas, 4 personas. No. Déjeme hablar primero. Si usted exige respeto, déjeme hablar. Se terminó su tiempo. Se terminó su tiempo. Si quiere concluir. A ver, relájese, diputado Moreira. No voy a permitirles. Le di la palabra. Ha terminado su tiempo. Le pido que concluya. Si ya concluyó, le contesto con mucho gusto. No vamos a hacer una discusión de esto. ¿Quiénes son? Un momento, diputado Moreira. No vamos a hacer una discusión de esto, a pesar de que hay 2 legisladores que participaron en la agresión a mi persona. Uno, permítame, diputado Moreira, deje de interrumpir, yo no lo interrumpí. Deje de interrumpir, yo no lo interrumpí. A pesar de que uno de ellos me agredió cobardemente por la espalda, estando en mi espacio de la presidencia, no vamos a discutir ese tema. Está bien que se queden a escuchar el veredicto de esta asamblea. Continúe la secretaria. No es necesaria, ya dijimos, no es necesaria. Esta presidencia ha determinado que pueden permanecer. Enérgica condena. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena con absoluta energía la cobarde y grupal agresión que 6 legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja en contra del senador presidente de la Comisión Permanente Gerardo Fernández Noroña, de la diputada Dolores Padierna y del ciudadano Emiliano González, trabajador de la Cámara de Senadores. Ya lo discutirán. Tomando en consideración la gravedad de los hechos, los agredidos presentaron las denuncias penales correspondientes ante la autoridad competente para que en consecuencia se actúe conforme a la ley. En toda la historia del Congreso mexicano, nunca se había agredido directamente a una persona presidenta de alguno de los órganos del Congreso. Particularmente grave es el hecho de que la agresión haya sido encabezada por un senador de la República y dirigente de un partido político nacional.
Es también muy grave que 3 legisladores que no toman parte de la comisión permanente hayan participado en la agresión física y en la planeación los diputados federales Erubiel, Lorenzo, Alonso, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. Se sumaron al operativo el coordinador de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorbe Baños, y el coordinador del Grupo Parlamentario de los Diputados del mismo partido, Rubén Moreira Valdés. Este último también participó activamente en los hechos violentos aquí señalados. Por todo lo anterior, primero, la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión condena la agresión realizada por los legisladores federales del PRI, los diputados federales Rubén Moreira, Erubiel, Lorenzo, Alonso, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, el senador Pablo Angulo Briceño y el senador Alejandro Moreno Cárdenas, en contra del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, senador Gerardo Fernández Noroña. De la diputada federal, no puede intervenir, senador, no es miembro de la permanente. De la diputada federal María de los Dolores Padierna Luna y del trabajador Emiliano González González. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exige al Grupo Parlamentario del PRI en ambas cámaras detener sus acciones violentas y conducirse con institucionalidad a la altura del cargo que ostentan, en apego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la vida interna del Congreso. Tercero, la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión solicita a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores dar seguimiento a las denuncias penales presentadas contra los legisladores que perpetraron los actos de violencia aquí señalados. Cuarto, la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión se pronuncia porque el Poder Legislativo Federal continúe como el foro de deliberación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ha asignado y se privilegie el diálogo constante frente a los debates que en su seno se desarrollan, rechazando en todo momento de manera enérgica los actos de violencia que no deben repetirse nunca más en una nación que cuenta con un sistema democrático y representativo. Ciudad de México, a 20 de agosto del 2025, senador Gerardo Fernández Noroña. Señor presidente, tengo 2 mociones de ilustración que ya debe tener la Secretaría de esta permanente y pido se transmitan y la otra se lea. De inicio, las 2 mociones de ilustración. Pregunto, ¿está solicitando 2 mociones de ilustración antes de iniciar su intervención? Otórguese las mociones de ilustración solicitadas. ¿Pidió algún orden en especial o no importa el orden en que se presenten? Pregunto, diputado Moreira. Señor, no, hay una que es lectura. Muy bien, adelante con la lectura solicitada por el diputado Moreira Valdés. Me comenta Servicios Parlamentarios que el video es la primera, ahí está. Si le puede poner sonido. Ojalá y le pudiera poner el sonido. Es del canal del Congreso. Creo que ese señor no era
miembro de la permanente. El que estaba a un lado, sí, es usted, ¿no? Se parece al menos, más joven. Permítanme, exacto, permítanme, no vamos a iniciar la intervención del diputado Moreira Valdés hasta que no se escuche el video que ha presentado. No Y pasa. aquí usted debe de Está. respetar la legalidad. Inicie el video desde el En principio. la Constitución. Inicie el video. Perdóneme, no es usted integrante de la Comisión Permanente. Pero en este lugar sí, señor, y aquí usted debe de respetar la legalidad. ¿Podría decir qué artículo usa para negarme la palabra? En la Constitución. No hay ningún artículo que diga que un miembro de la permanente tiene... Ya se escuchó su dicho. Pregúntale a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. No se la concedo. Punto. Consulto a la Asamblea. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobado, comuníquese. ¿Tiene el uso de la voz el señor diputado don Tomás Torres Mercado? No se la concedo, señor. Usted sabe mejor que yo. ¿Tiene el uso de la palabra el senador Tomás Torres Mercado? No hay ninguna parte que diga que solo los miembros de la permanente pueden usar la palabra. No hay ninguna parte que diga eso. El senador Tomás Torres Mercado tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Atiendo la instrucción del señor presidente de la mesa directiva. Le ruego me disculpe, senador Torres Mercado. Seguramente el diputado Fernández Noroña entiende, o espero que entienda, que el reglamento me impide darle el uso de la voz. Entienda usted que estamos en comisión permanente y usted no fue electo. El artículo 78 de la Constitución es muy claro y no le voy a enseñar, señor diputado, lo que no quiere usted entender. Le ruego, por favor, lo lea, entienda, razone y le tenga un poco y un mínimo de respeto a esta asamblea. Tiene usted el uso de la voz. Con mucho respeto y usted, le estoy pidiendo con mucho respeto que le des usted, que lo lea, que se dé a escuchar el sustento y usted se retracta, porque no tiene razón. No hay ninguna parte de la reglamentación que me prohíba hacer el uso de la palabra. ¿Me permite, señor diputado, que el senador Torres Mercado haga uso de la voz? Claro. Después me va a dar el sustento. No. Entonces no le permito. Con mucha claridad, que yo revisé la ley y no me prohíbe nada el uso de la palabra. Compañeros legisladores, compañeras Continúe, legisladoras, señor Tomás Torres Mercado. Estoy pidiendo el que hace uso de la voz, y en ningún lado dice que se el que hace uso de la voz le pide a un apreciado legislador de oportunidad del derecho fundamental de traer al Pleno las proposiciones que son propias de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios. Y también decirles que reconocemos... de manera muy prepotente, muy arbitraria, está negando la palabra cuando yo le digo que no hay sustento para negarle. Si él me acredita que yo estoy en un error, Señor diputado, le ruego por favor, como he reconocido, nunca será arbitrariedad tratar de ejercer el reglamento, la Constitución y la ley en esta Asamblea. El artículo 78 de la Constitución, los artículos correspondientes de la ley orgánica y del reglamento son claros. Se lo arguyo en un momento. ¿Tiene usted el uso de la voz, senador Gracias, Torres señor Mercado? presidente. Permítanos el desahogo de la sesión y no me obliguen a levantar la sesión en este momento. Sí, usted sí puede hablar, pero permítame que el señor Torres Mercado, a quien le he dado el uso de la palabra, termine con su alocución y a usted con mucho gusto le doy la palabra. Le voy a pedir a mi amigo el diputado Víctor Castro luego que su voto sea a favor por un trámite de urgente resolución, virtud a la vigencia, dijo el señor presidente de esta comisión permanente. No, por lo demás nosotros reconocemos el derecho
a la voz de todos los legisladores, pero también la facultad, sin duda, de quien preside en este y en los demás casos para conducir y para llamar al orden a las sesiones. No nos sometemos a ello. Yo creo, y además esto me da pauta, señor presidente, por virtud de que esta solicitud no estaría abierta. Si puede usted leer, o alguien, hacer el favor de leer la otra moción de ilustración. Sí, con mucho gusto. Pidió el diputado Moreira que se suspendiera ahí el video, no Sí, lo claro, suspendimos claro. nosotros. Con eso es suficiente Muy bien. para reconocer Adelante. algunos personajes. Desahógese la segunda moción. Agenda política del 27 de agosto de 2025, entre comillas, la solicitud del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional de intervención militar en México por parte del Ejército de los Estados Unidos. ¿Es cuánto, presidente? Nada más antes de que inicie su intervención, diputado Moreira, esta presidencia quiere aclarar que la moción que ha sido presentada no era necesaria porque desde un principio atendí la petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de que permanecieran en este pleno legisladores y legisladoras que no son parte de la Comisión Permanente, a pesar de que algunos de ellos participaron en la agresión que está en discusión en este momento. Adelante, diputado Moreira. Para aclararle al presidente que no hay diálogos entre usted y yo, para empezar. Y segunda, y si lo hay, pues que me permita, sin el tiempo, correr a hacerlo. La segunda es que el que solicita la moción soy yo, no usted, y es para ilustrar. Y eso, les digo con todo respeto, que omití traer como moción de ilustración aquella agresión que usted hizo a Porfirio Muñoz Ledo, cuando incluso se quita la chamarra para agredirlo, o aquella donde ilustres personajes que hoy están en Morena metieron un caballo, sí, un caballo a San Lázaro, o cuando hicieron barricadas sobre la mesa directiva. Escucha para que aprendas. La patria es primero, dice ahí. Ahí dice la patria es primero. Me dirijo a gente sensata que hay en Morena, porque los hay. Esto le ayuda a la nación. Un punto de acuerdo con un título de algo que nosotros jamás dijimos. Claro que no le ayuda. Y ese fue el inicio de esa borrascosa sesión. Y eso fue armado, fue planeado por quien preside la mesa directiva. Porque hay un grupo dentro de Morena que le gusta polarizar, distanciar, generar enemigos. Son esos que, como los terroristas, se meten envueltos en dinamita y se hacen estallar para que el país no avance. En las horas más críticas de la nación hay quien revienta todo. Sí, están dentro de Morena y no le ayudan a la presidenta. Tal vez son voceros de aquel que dejó el país hundido. Y por cierto, mientras estos fuegos de artificios hay acá, espero que no haya reactivado el Ejecutivo Federal el Tratado de 1883. Espero, porque si lo hicieron, van a pasar a la historia como lo que ustedes acusan. Porque son bastante predecibles, son freudianos. Después les explico qué es eso. Pero en realidad, ustedes le dicen al otro lo que están haciendo ustedes. Ustedes están entregando a la patria. Perdimos la soberanía alimentaria, perdimos la energética. Hoy debemos mucho más que antes. Esto debemos estar discutiendo. Hace unos días, amigas y amigos, estuvimos con la secretaria de Gobernación, cordial. Pactamos cómo iba a ir ella a la Cámara. Incluso su servidor le comentó que podía ella hacer uso de la tribuna. Ella dijo que no, porque prefería que el evento fuera de la presidenta, que ese mismo día tiene su informe. Yo la reconozco, porque la última vez que estuvo un secretario, en este caso secretaria de Gobernación, arengó y generó un gran problema.
Pero también le dije, y si viene la presidenta de México, la vamos a recibir muy bien. Días después tenemos este show armado, montado. Se hizo aquí uso faccioso de la historia, faccioso, para enfrentar a mexicanos contra mexicanos. Aquí se utilizó un adjetivo que quienes somos de mi generación no toleramos ni perdonamos, y tope lo que tope. Nos dijeron traidores. Nos dijeron traidores. Y los que nos dicen traidores no son nuestros adversarios, son nuestros enemigos. Y no se los vamos a perdonar nunca. Porque el que hizo la referencia del siglo XIX no fui yo. Y él sabe que cuando se habla de ese honor en el siglo XIX, ¿cuál era la respuesta? Él lo sabe. Hago un llamado a la parte sensata de Morena. Trabajemos por México. Saquemos adelante los proyectos. Hace unos días me reuní con uno de ustedes para planear cómo hacemos una gran ley en contra de la extorsión. Y venimos aquí a esas agresiones, a eso que estuvo montado. Dicen, ¿por qué había aquí otros legisladores? ¿Por qué está rodeado de granaderos el Senado? ¿Por qué metieron a paramilitares que estaban aquí hace rato? ¿Por qué se subió un personaje que no es trabajador? No es trabajador. Y se esconden en la mayoría. Que no los arrastre el ego de una persona. Que no los arrastre la frustración de una persona. Veamos que la patria es primero. Porque esa persona llegó aquí por un acuerdo político, no por sus méritos. Ustedes sancionaron un acuerdo político. ¡Viva México! Y recuerden, esas palabras no las pronuncien, porque de adversarios, que es lo deseable, nos hace enemigos irreconciliables. Y le digo al presidente de la mesa que saca referencias históricas, que saca referencias históricas, ha terminado su tiempo, diputado que Moreira entienda Valdés. lo que el siglo XIX. No le voy a pedir a usted eso. Ha terminado su tiempo, diputado Moreira Valdés. Actúo como actuó usted en el pasado. Así actuaba. Porque no me confirme que los revolucionarios se convirtieron en fachos. Qué bien usted legitima la historia. Su tiempo, los revolucionarios se convirtieron en fachos. Fachos son lo que son. Quítenos el fuero, fachos. Viene a romper las reglas del debate. Fachos. Le pido que termine, diputado. Ya estoy terminando. Muy bien, adelante. Extrañamos a Noroña, que le gustaba discutir. Extrañamos a Noroña, que le gustaba discutir. Te propuse el diálogo. ¿Por qué lo dinamitas? Diputado Moreira Valdés, lleva 7 minutos de agradezco intervención. mucho, pero usted permite el diálogo con los legisladores. No, no permito ningún diálogo. Nos vemos, facho. Espero que el Partido Revolucionario Institucional no considere autoritarismo aplicar el reglamento y al final de la sesión venga a golpearme porque les pido que se atengan al tiempo establecido. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Margarita Valdés Martínez, la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, el Grupo Parlamentario Morena, a favor hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, senador presidente. Le solicito de la manera más atenta me dé los 7 minutos que mi antecesor se tomó. Adelante. Y efectivamente no estoy aquí para defender a una persona o a 2 o a 3. Estoy usando la más alta tribuna de este país para defender al pueblo de México, para defender al Senado de México, que efectivamente hace unas horas, y no se nos olvida, fue ultrajado, fue usado como si fuera un piso de cualquier lugar mal habido. No, yo no vengo a defender a una persona, vengo a proteger a esos mexicanos que cuando somos senadores o diputados los tiramos al piso y ahí les gritamos, no te muevas, perro, porque te lleva la chiribusca.
Jamás una persona de izquierda va a usar el poder de un diputado o de un senador para humillar a un ser humano de esa forma, sea quien sea en donde esté, mucho menos en el Senado. Jamás una persona de izquierda, jamás va a subir a una tribuna a exigir que no me dejan hablar. A mí se me aventaron los porros del PRI desde los años adolescentes. Y fui sindicalista y seguían los porros del PRI viniéndonos encima. Y fui defensora de la Universidad Juárez del Estado de Durango y nos aventaron a los porros del PRI. Yo dije, cuando esté en el Senado, pues vamos a hablar. Y resulta que también se avientan los porros del PRI. Que no les digamos traidores, pues no hagan actos de traidores, así de simple. El tema de la sesión pasada era, por acuerdo, analizar la conducta de una senadora que, como muchos traidores en el pasado, fueron a pedir que nos gobernaran, que nos atendieran y que nos ayudaran. Eso, aquí y donde quieran, fue traición a la patria. No pudieron con el debate en la sesión pasada. Se fueron sin haber ganado el debate. A pesar de sus insultos, no ganan un debate. Yo entiendo, se les acababa de ir un buen senador. ¿Están enojados? ¿Para qué lo dejaron que se fuera? ¿Para qué no negociaron con él el que no se fuera? Se les fue y se les van a ir más, ¿eh? Cada vez se les va a ir más. Definitivamente, lástima que el diputado Moreira se retiró. Claro que las confrontaciones no ayudan. Y aquí los que se subieron, no se le olvide, pueblo de México, los que se subieron porque les quitaron el uso de la tribuna por acuerdo de la Asamblea, fueron ellos. No aguantan, están enojados, están molestos e inventan y todavía se justifican el haber golpeado a un ser humano en el piso, que porque ¿para qué estaba arriba? Pues ¿qué estaban haciendo ellos arriba? Para eso es esta tribuna, y cuando se nos dice que no tenemos derecho a la voz, tenemos que aprender. Amigos y amigas, es importante, y me preguntaban hace rato en una entrevista allá en Durango, que si íbamos a pedir el desafuero o no. Me da lo mismo en lo personal. Con fuero o sin fuero, están derrotados. Con fuero o sin fuero, ya no la levantan. Con marcha o sin marcha, históricamente terminó su etapa. Y sin embargo, siguen aferrados a causar problemas, siguen aferrados a confrontarse, siguen aferrados a querer ganar. Ya no van a ganar, ya no ganan en las urnas. Entonces hay que aprender a utilizar otras estrategias para ganar algo de pueblo, que no son violentos, lo han demostrado. Hace unos meses en mi estado que hubo elecciones, un diputado federal se fue a San Juan del Río a echar bala, a asustar a los pobladores para que no votaran por Morena con pistola en mano. ¿Saben quién fue testigo? El diputado Moreira, que ya regresó. ¿Sí? Y por alusiones. Y ningún tiempo. Él se echó 7 minutos. Aprenda a ser igualitario. Es cierto, ¿sí? Que su tiempo se ha acabado, senadora Valdés. Así y puede simple. Ir terminando. Y a mí no me da miedo los porros. Enfrento a los porros desde hace muchos años, desde que nos acostumbraron a decirnos pepinos o rojillos. Y seguimos siendo rojillos. No me diga facho, no me preocupo. Lo dice con una tranquilidad como si uno se fuera a ofender. Y sí, lo menciono,
porque así es lo que usted quiere, un debate personal. Y si usted quiere venirme a golpear, se va a quedar con las ganas. Un momento. Así de simple. Gracias. Adelante. Presidente. Sí, gracias, senadora. ¿Con qué objeto, diputado Moreira Valdés? Sonido, ¿con qué objeto? Alusiones. ¿Hubo alguna alusión personal? ¿Sí? Adelante, tiene un minuto. Bueno, nada más una aclaración para la diputada. Senadora, resulta que usted se fue con una fake. Yo también me sorprendí de esa noticia cuando yo me encontraba en Durango. No me encontraba en San Juan del Río. Yo fui un día antes. Por cierto, San Juan del Río lo llenó el gobierno, el Ejército y de Guardia Nacional, como llenaron todo Durango, por instrucciones del famoso Andy. Cierro diciendo, señor presidente, que vamos de nuevo a cuenta esa provocación. Ustedes no quieren a México, ustedes quieren el puro poder y para eso utilizan lo que sea. Y por cierto, que quién era ese personaje que estaba allá arriba, porque allá arriba no puede haber más que legisladores y ni trabajaba ni le pagan por aquí. Yo puedo suponer que era un... Y termina, senador Moreira Lo Valdés. agradezco, no soy senador, ojalá y así lo sea. Gracias. Muy bien. Si hubiese puesto atención a la lectura del documento que presenté, ahí está el nombre del trabajador que ustedes golpearon en el piso y que se llama Emiliano González González. Tiene... Otra moción de ilustración, le pido Con a la mucho presidencia gusto. me la acepte, Sí, claro. por favor. Ya tienen el material, ¿verdad? Ya está ahí, presidente. Sé que el volumen y todo esté bien. Vuelvan a poner al inicio. Vuelvan a poner al inicio. Sí, claro, me subí a golpear a Porfirio. 61 constitucional. Usted permite el desorden del presidente Peña. Usted permite el atropello a esta soberanía. Su desvergüenza es inaudita, diputado presidente. No le acepto su moción de orden porque no hay desorden, a no ser que usted quiera provocar. A ver quién gana, un diputado o la inmensa mayoría de la Cámara. No le voy a tolerar su falta de respeto. No le voy a tolerar su insolencia. No soy insolente, usted es un golpeador, usted es un golpeador. El petit... Concedida la moción, senador. Muchas Año gracias. Por supuesto que lo que se ve no se juzga. Por supuesto que ahí está el verdadero rostro de quien hoy se victimiza y que es el único responsable de lo que ocurrió el miércoles pasado en la comisión permanente. Y tiene nombre y apellido, y es Gerardo Fernández Noroña. Ahora no se vale que venga aquí a jugar el papel de víctima. No lo es. Él es responsable no solo por lo que pasó el miércoles, sino es responsable de lo que ha construido en su historia parlamentaria. Y aquí en la presidencia de la mesa directiva generó violencia, confrontación, descrédito, ofensas y por supuesto esto tiene consecuencias. Porque desde que llegó el primer día a la presidencia de la mesa directiva, llegó a ofender, camorrero, y por supuesto los ejemplos sobran. Yo quiero recordarles que el miércoles pasado en la mesa directiva, el señor de manera tramposa dijo que solicitaba el PRI y el PAN, y aquí está la compañera Carolina Villano de testigo, y estaba el senador Vargas,
obviamente como punto de acuerdo, la solicitud mañosa, tramposa, mentirosa de la intervención del gobierno de Estados Unidos a México. Por supuesto, también tengo que decir que antes de iniciar la sesión, el señor Garita, que es el secretario de Asuntos Parlamentarios y que merece mis respetos porque tiene muchos años aquí en la Cámara, hizo una llamada para pedir de parte de Fernández Noroña a su servidor como coordinador del grupo parlamentario del PRI que si nosotros no participábamos en el debate, solamente iba a inscribir el punto de acuerdo señalando al Partido Acción Nacional. ¿Qué óvole? Eso es importante que lo sepa la Asamblea y el país. Y esto, como no se lo aceptamos, como no se lo acepté, lo que queríamos nosotros en el PRI, ir al debate. Pero claro, el señor Noroña, poniendo una orden del día, no aceptó, por supuesto, terminar con los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Ahí se encargó nuevamente de callar y ofender a Lili Telles. Ahí se encargó de decirle a Federico Dorin que lo retaba prácticamente a golpes a partir del 1 de septiembre. Ustedes lo escucharon. No estoy diciendo nada que no se haya dicho y que no se pueda sostener. Es más, le dijo que era un macho calado, de manera ofensiva y directa. Por supuesto, ese es Noroña, Fernández Noroña. Además, ustedes saben las ofensas a Azucena Uresti, a Ciro Gómez Leiva, de manera permanente, poniendo en riesgo, en el caso de Azucena Uresti, su integridad física por los señalamientos que le hizo, por supuesto. Y él se caracteriza por el porrismo, violencia verbal, física, amenazante, y él sabe perfectamente bien que cuando cierra la sesión y no cumple su palabra como presidente de la mesa directiva, que tiene la obligación de atender a la pluralidad política, obviamente lo que se le estaba pidiendo era una explicación. Y ahí él empieza el jaloneo, la gresca, y aparece este señor de verde para empujar a uno de los legisladores, y obviamente este señor no tenía nada que hacer en la mesa directiva. Es más, señor presidente, hasta cuando lo sacaron vendado, lo vendaron mal con su collarín que le quedaba grande. Hasta para hacer show de Netflix, ni siquiera los van a contratar. Y quiero decirles también que el día de ayer había una reunión con la sociedad civil que yo pedí como legislador. Permítame, senador Añorbe, ¿con qué objeto, diputado Godoy Rangel? Si el senador Añorbe me acepta una pregunta. Al final, si me lo permite, sí, el senador Añorbe, el que le responde al diputado Godoy soy yo. El senador Añorbe ha aceptado la pregunta una vez que haya concluido su intervención. Adelante, continúe con su intervención, senador. Y el señor Noroña, que ya lo tenía registrado, estaba en la bitácora del Senado, por sus pistolas canceló la reunión y había 150 agentes de diversas organizaciones de la sociedad civil afuera y no le permitió entrar. Y la justificación era que iba a haber una remodelación en el piso 14 y tenemos las fotos en mis redes sociales de que todo estaba listo para la reunión. Por supuesto, la canceló en la noche y no dio aviso a mi oficina, sino hasta el día siguiente, que fue el día de ayer, en un motivo de venganza directo para su servidor, porque la bitácora sí estaba programado. Y a mí me hubiera, por supuesto... Termina su intervención para dar paso a la pregunta, senador Añorbe. Me falta medio minuto, usted no, es no tolerante. no le falta nada, o sea... Pues quiero decirle que el Senado de la República no es de su propiedad. Esta tribuna usted la ha manchado. Por supuesto es la casa del pueblo. Usted es el responsable directo de la violencia y confrontación en esta Cámara. Usted es el responsable, por supuesto, de seguir ofendiendo a los legisladores y a todo lo que no le parece. Pero a usted lo acercó Hollywood con esa gran película Cuando el destino los alcance. No se tire al piso para que lo levanten, señor
Fernández Noroña. Usted es el que ha polarizado este debate y no está respondiendo como lo que es. Solo responde con mentiras, porque ya se le presentaron denuncias penales a usted y a todos los involucrados en la agresión que tuvo contra los legisladores del PRI. Tampoco nos vamos a quedar callados y por supuesto lo vamos a seguir denunciando. Yo quiero solicitar 3 mociones de ilustración, señor presidente, no sin antes hacer notar que debería de sentirse usted orgulloso que todas las mociones de ilustración que ha pedido el PRI en esta tribuna lo ponen como ejemplo de oposición que no ha dado un solo golpe. Aunque ellos creen que lo exhiben, simplemente demuestran que le admiran. Solicito, señor presidente, que puedan poner los videos de la opinión de la Presidenta de la República sobre este tema del día de ayer, del día de hoy, y el video que se tomó frente a la presidencia en la Gresca para demostrar los golpes cobardes que dieron no solamente a su persona, sino también a Emiliano González. He proporcionado ya los mismos. Muy bien, se concede la moción de ilustración en el orden que lo ha pedido la diputada Aguilar. Adelante. Momento, está la moción de ilustración. Momento. El porro está atrás del senador. Un momento, ¿Cuál es el segundo? Tienen fuero algunos porros. El de café y allá unos. No está funcionando el sonido. Noroña y contra Fernández Noroña y contra este joven que se atraviesa. Incluso la diputada Dolores Padierna también es agredida. Mientras ella está tratando de calmar, pues es empujada. Entonces es muy claro lo que hay en los videos. Lo que llama la atención, por cierto, ayer que me preguntaron que si me solidarizaba, claro que me solidarizo con Gerardo, ¿no? Lo que yo quería ayer era, y hoy también, es la actitud agresiva del presidente del PRI y de los diputados del PRI. Detengan el video porque no permiten que se escuche. Hay de por sí algún problema con el sonido. Y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que tiene sus participaciones,
Cada que hay una participación están gritando, están interrumpiendo, están no permitiendo el desahogo de la sesión. Escuchamos sus videos, nadie los interrumpió, les pedimos lo mismo. Les pedimos lo mismo, respeto, respeten. Si estamos desahogando una moción de ilustración, respeten. Adelante. En este tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático. Y en redes lleno de bots así, pero ayer me estaban enseñando, creo que 90% de la tendencia ahí que suben en la red X son bots. ¿Quién los paga? ¿Para qué los pagan? ¿Qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia? Todos los comentócratas ahí justificando la agresión que yo caractericé ayer como porril, porque es tal cual. Porque además se ve que suben a la tribuna todo el asunto. Y bueno, ya lo que sí es la manifestación de ayer, ¿no? Que es así, bueno, ya también todos vimos las fotografías. Pero llama mucho la atención, porque se puede, el país es libre, vivimos en un país libre. Y la Cámara de Diputados y Senadores, las cámaras, el Poder Legislativo, pues es en esencia el espacio del debate, porque ahí están las fuerzas políticas representativas. Entonces ahí pues hay debate, a veces muy buenos debates, a veces pues no tan buenos, ¿verdad? Pero es el espacio del debate, México es libre. Pero justificar una agresión por parte, y es tan danada la verdad es que no se entiende. La oposición, los comentócratas, muchos conductores, una agresividad contra Gerardo Fernández Noroña, justificando la agresión, justificando la agresión. Son 3 pidió, ¿verdad? ¿Cuál es el tercero? Creo que con eso sería suficiente, presidente. He pedido 3, pero la presidenta ha hecho referencia de lo que dijo el día anterior. Yo quisiera iniciar dando algunos puntos importantes que se han desvirtuado, sobre todo el día de ayer y antier. Este no fue un pleito, aunque hayan querido decir que es un pleito. No fue un pleito. Esta fue una emboscada, una agresión directa, planeada, una arremetida traicionera, y para ponerlo en más bonito, es el balbuceo torpe de quienes no aprendieron a pensar y tienen que usar los puños. Eso es lo que vimos el día de antier. La normalización de la violencia solamente también hace reflejo de un liderazgo machista que ha quedado en el pasado, señores. Las cosas no se arreglan con pleitos. Pero lo cierto y lo más importante que hay que decir es que es la primera vez que se agrede a golpes al titular de un poder, no a Gerardo Fernández Noroña, al titular de un poder. Y eso no rompe solamente con la institucionalidad, sino el PRI está rompiendo con la misma historia que ellos construyeron por tanto tiempo. Lo cierto es que si hoy, se los pongo de esta manera, si hubiesen intentado solamente subirse a increpar a Norma Piña, por ejemplo, estarían todos colgados de la lámpara. Bueno, sería la mártir de la nación. Ahora permítanme ponerlo, digamos que hubieran intentado hacer esto con Enrique Peña Nieto o con Calderón. Bueno, estaría parado en guerra la nación. Nosotros hemos demostrado no solo madurez, sino altura de miras. Y el tema fue un pleito por 10 minutos de reflectores,
10 minutos de reflectores. Nosotros hemos sido oposición, pidieron sendos videos para demostrar que hemos sido oposición y Gerardo ha sido oposición, presidente de este Poder Legislativo, cuando estaban en medio los intereses del pueblo, no por 10 minutos de reflectores. Y actuamos con altura. Hemos actuado. Permítame, diputada Lilia Aguilar, un segundo. Perdón que la haya interrumpido. ¿Con qué objeto, senador Ramírez Marín? Pongan sonido, se escuchó perfectamente. El senador Ramírez Marín quiere hacerle una pregunta, diputada Aguilar, ¿la acepta? Claro que sí, presidente. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para dar la respuesta y luego sigue corriendo su tiempo. Adelante. Gracias, diputada. Usted acaba de hacer alusión de que la confrontación no es a la persona. Y se acerca el micrófono, senador, porque no se escucha. La agresión no es a la persona que esté presidiendo, sino a la figura jurídica que representa quien quiera que sea el que presida la mesa directiva de la Comisión Permanente o de cualquiera de las cámaras. Me gustaría que ampliara ese concepto. Por supuesto, porque recordemos que esta es una república. Y en la república hay 3 titulares de los poderes y el senador Gerardo Fernández Noroña no solamente encabeza en este periodo permanente que somos algo así como la guardia del Poder Legislativo, la titularidad de uno de esos poderes. Es por eso que he dicho, senador, que se ha roto la institucionalidad. Porque, insisto, nosotros hemos sido oposición en temas verdaderamente calientes. Mi padre viene de un movimiento donde se enfrentaron cuando los balazos eran de veras, donde no se andaba buscando reflectores, sino justicia social. Y eso es lo que nosotros hemos iniciado, una revolución de las conciencias. Pero la oposición extraviada en este país, en estos momentos, cree que valen los puños y la violencia solamente por likes y videos. Eso es lo que están buscando. Cuando lo que está en el centro del debate es el crecimiento de este país. Y nosotros sí nos hemos comportado con altura de miras. Hemos tomado la Cámara de Diputados. Yo fui diputada en el 2012 contra las reformas estructurales de Peña Nieto y lo hicimos con dignidad, con fuerza, pero sin dar un golpe. Igual que lo hizo Gerardo Fernández Noroña. Es cierto que el priismo está acostumbrado a la violencia. Eso es su historia. Bueno, las represiones más graves de este país las ha hecho el priismo. Pero nosotros no somos iguales. Y ustedes creo que están perdiendo de vista algo. La normalización de la violencia es peligrosa para todos, no solamente para nosotros como gobierno, para todos. Y el querer institucionalizar desde la mesa de los noticieros y los comentaristas, que es que se lo merece, es perder de vista que él representa la titularidad de un partido, de un poder. Me recuerda cuando en los 90 en mi tierra decían que las mujeres nos violaban porque usábamos minifalda. Es justificar la violencia porque no nos gusta o no nos queda algo. No, discúlpenme, pero eso no es así. Yo cerraría diciendo que el que más perdió fue el PRI. Y aquí voy a pedir una última moción de ilustración que está en manos de la Secretaría, que son las imágenes de la marcha del día de ayer, señor presidente. Otórguese la moción solicitada. Y sostengo que en esta gresca, en esta emboscada, no perdió Gerardo, no perdió la senadora, la diputada Dolores Padierna, ganó Emiliano algunos golpes, pero perdió el PRI, porque se muestra de cuerpo completo. Un priismo que golpea a quien no está en su misma situación, ni física, ni de poder en el piso. Lo vimos en el video. Y sabe el PRI que se equivocó. Por eso tratan de justificar saliendo a decir
que se lo merece Gerardo Fernández Noroña, no el senador Gerardo Fernández Noroña. Inclusive le quieren quitar su investidura. Y han salido a justificar que ahora son defensores de las mujeres y que tienen que salir en un caballo blanco a defender a Lili Téllez. Perdón, Lili Téllez y su megáfono se defienden más que los puños de quienes intentaron hacerlo frente a la presidencia. Y sostengo que el que más perdió es el PRI, y con esto termino, pero también perdió un poco el país, porque ustedes han tratado de quebrantar la institucionalidad que por muchos años ha mantenido con diferencias profundas el debate político de ese país. Están ustedes intentando enterrar la nación y no los vamos a dejar. Gracias. Presidenta, pedí una moción de ilustración, si por favor la puede poner. Diputado Moreira, le vamos a obsequiar esta moción de ilustración, pero estamos en hechos, ¿no? Por esta ocasión lo vamos a hacer. Se lo agradezco. Así. Adelante la moción de ilustración. No voy a aceptar la falta de respeto a la presidencia, además con acciones de macho calado, que viene a plantear aquí que cobarde y no sé cuántas cosas. Yo ciertamente dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin, a sus órdenes, en el terreno que quiera. En el terreno que quiera. En el uso de la palabra, la senadora. Gracias, presidenta. Adelante. Al lado sensato de Morena, que lo hay. Veo a varios legisladores. Así no se construye la unidad en estos momentos. Ese fue el presidente del Senado, el que ustedes vienen a defender. La patria es primero, compañeros. Vamos a esperar a la secretaria de Gobernación con la institucionalidad que nos merece. Y si ella desea hablar, la vamos a escuchar. La patria es primero. Eso es lo que ustedes están defendiendo. Nunca se había dado tampoco, ¿eh? Eso es lo que están defendiendo. Y cierro, presidenta. Espero que no hayan reactivado el tratado de 1883 sin haber avisado a esta Cámara de Senadores. Eso espero, presidenta. Espero que instalen la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que tiene 4 años sin instalarse. Nosotros nunca hemos pedido la intervención extranjera. Yo jamás lo haría. Tampoco a nadie que no se lo mereciera le diría traidor, porque eso no es una injuria. Ese es un agravio. Y un agravio que no se perdona nunca. Y los que hacen alusiones al siglo XIX deberían de saber las respuestas en el siglo XIX. Qué bueno que quedaron atrás. La patria es primero. Voy a concluir. La patria es primero. Construyámoslas entre todos. Sé que la próxima presidenta de la mesa directiva del Senado tiene otro talante y otra actitud. Ella misma lo dijo. Y si lo dijo, es por algo. Le agradezco su bonomía, presidenta, y no se les olvide, la patria es primero. Compañeras, compañeros, diputados, senadores, es importante que veamos lo que estamos haciendo y no hay duda que representamos intereses. La 4T, los que somos de la coalición, representamos el interés mayoritario del pueblo de México. Y ustedes representan un interés que cada vez es menor. Y entonces, si se desesperan cada vez más y llegan al tema de la violencia, pues lógico es que no se va a poder, porque lo que hicieron es verdaderamente reprobable. Esperemos que no se vuelva a repetir, porque ustedes están dañando las instituciones, están dañando al que representa un poder y se suben con alevosía y ventaja. A ver, explíquenos. Ya escuchamos sus dichos.
Ya vimos sus acciones. Explíquenos sus intenciones. ¿No era de veras ir a golpear al presidente de la permanente? Y fíjense de dónde venía el debate. Un debate que debíamos de haber hecho por la nación. De que una senadora pide que intervenga el gobierno extranjero de Estados Unidos en México. Soberanía nacional. Y miren, ni siquiera están solidarios ahora con ustedes, ya los dejaron solos. O sea, sí, hay que reaccionar, hay que hacer autocrítica a los del PRI, por favor. Si no, miren, ¿en qué van a terminar? Termine, por favor, diputado Sandoval. O sea, es momento de hacer una autocrítica seria en su pensamiento, en su estructura, en sus relaciones, para que le sirvan a México de a veras. Si no, van a servir a los intereses de otro país, sin duda alguna. Y eso se llama traición a la patria. Bueno, a solicitud, les tomamos la palabra, que hable el diputado Mancilla y que hable el senador Angulo, por supuesto. Ustedes tienen la última palabra, les tomamos la palabra, lo vuelvo a repetir. Permítame, senador Añorbe, permítame. Hay facultades. A ver, hay dos legisladores que no son de la permanente y desde un principio el propio grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Guarde silencio, por favor, diputado Mancilla. Desde un principio el propio Partido Revolucionario Institucional reconoció que solo tienen derecho a hablar quienes son integrantes de la comisión permanente. Si su partido por alguna razón no los integró, esto no es nuestra responsabilidad. Pero yo les diría con todo respeto que no se preocupen, ya podrán presentar sus alegatos ante el Ministerio Público. Continúe, por favor, senador Añorbe. Presidente, pero vino de su grupo parlamentario la solicitud, no solo de nosotros. Hay una solicitud por escrito del senador Pablo Angulo, pero bueno, ya se echaron para atrás. Permítame, senador Añorbe, recuperen el tiempo desde el principio. Permítame. Vuelva el tiempo desde un inicio del senador Añorbe. No hay ninguna solicitud formal de ninguna legisladora o legislador. Se presentó Usted por escrito, no tiene presidente. derecho a hablar, senador Angulo. Usted puede tener derecho a golpear a un presidente de la Cámara, pero no tiene derecho a hablar en la comisión permanente. Pásenmela, senador Añorbe Baños, va a estar usted en el uso de la palabra. Con mucho Muy bien, gusto. sí, claro que puede leer el Presidente, pero documento. no puede Sí, claro. No puede usted decir Eso que no sí se puede. presentó por escrito una moción de ilustración. Yo pediría que se lea, al margen de que ustedes seguramente no van a querer, pero una moción de ilustración, que se lea la solicitud por escrito, presidente. Senador, ya se comentó antes de que yo estuviera conduciendo que no procede. Estamos en hechos. Haga su intervención, por favor. Dirigido a el senador Gerardo Fernández Noroña. De conformidad con los artículos 13, numerales 1, 2, 4, fracción 1, 39, 45, numerales 1 y 2, de las reglas básicas por el funcionamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, ante las múltiples alusiones a la persona de quien suscribe Pablo Angulo, el presente, solicito atentamente se otorgue el uso de la palabra en la sesión de Comisión Permanente a celebrarse en este momento. Solo quiero dejar constancia de que no se le autorizó, pero bueno, haciendo uso de mi tiempo, presidente, yo quiero recordarle que en la sesión pasada... Permítame otra vez, senador Añorbe, lo están interrumpiendo los propios integrantes de su grupo parlamentario. A ver, compañeros, compañeras, presentaron ustedes una moción de ilustración donde el presidente de la Comisión Permanente no me da la palabra porque yo no soy integrante de la Comisión Permanente. Ustedes presentaron el video. Y no me dieron la palabra porque no me correspondía, porque yo no era miembro de la Comisión Permanente, pero si ustedes mismos nos ilustraron a esta asamblea y ahora quieren intervenir y yo no puedo darla porque yo no me mando solo, hay un reglamento y lo que usted, senador, no debe hacer, y permitimos que aquí estuvieran presentes, es estar interviniendo y sigue interviniendo. Y al final de esta sesión,
Como no le voy a otorgar la palabra porque no le corresponde, porque no es miembro de la comisión permanente, yo espero las agresiones del día. No me levantaré esta vez de mi lugar. Aquí sentado recibiré las agresiones. Adelante, senador Añorbe. Adelante, senador Añorbe. Bueno, después de que a petición de su grupo parlamentario no aceptaron la intervención del senador Pablo Angulo, continúo. Termino porque prácticamente ya mi tiempo se agotó, solo recordándole que aquí se dijo, en la sesión de Jico se dijo el miércoles pasado que si estuviéramos en 1800 nos hubieran pasado por las armas. ¿Qué es eso? Fusilamiento, asesinato, por supuesto. Y usted lo dijo, no lo dijo nadie de la oposición. Y volvemos a reiterar que rechazamos sus comentarios en el sentido de que solicitamos la intervención del gobierno de Estados Unidos en México. Mentira. Nosotros sabemos de la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la soberanía. Pero claro, si estuviéramos en 1800, ustedes con su mayoría ya nos hubieran pasado por las armas.